buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Programa viernes, cerramos la semana y este Andalucía Debate que, bueno, hemos tocado diversos temas. Hoy los vamos a repasar todos e incluso vamos a escucharos también por si tenéis que hacernos algún tipo de sugerencia, reflexión, lo que queráis, confidencia incluso. Yo valoraría la semana, pues hemos hablado con muchos andaluces y andaluzas que han tenido a bien contarnos y hacernos partícipe de sus problemas. Somos muchos los que ahora mismo estamos viviendo una etapa, digamos, delicada, ¿no?, en nuestra vida profesional o, bueno, incluso personal, ¿no?, que afecta siempre. Esta semana yo la etiquetaría como eso. Hemos conocido muchos casos de muchos andaluces. Don Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes, Agustín. Radiografía, análisis, situación actual, estado de la región, todo eso es lo que nos han traído estos espectadores, ¿no?, a lo largo de la semana. Yo creo que llamadas interesantísimas. Decíamos ayer en el programa del jueves, ¿no?, que entraban pues mensajes muy claros, muy directos, súper instructivos, muy didácticos de cómo está la situación, trasladada por todos los espectadores, además, claro, compartiendo sus vivencias personales. Yo creo que es una semana nuevamente que pasará nuestra particular historia de este siglo XXI, de este año 2012, porque no sabemos realmente cuando llega el lunes cómo llegaremos al domingo. No sabemos realmente la situación. Una semana en la que nos vamos a ir con un nuevo gobernador del Banco de España, con una nueva subgobernadora del Banco de España, con la prima de riesgo, es verdad, en una situación algo más favorable que la que empezaba a principios de esta semana, con una economía andaluza todavía, bueno, pues que pende de muchos hilos, con la administración autonómica sin saber muy bien por qué derroteros va a ir en los siguientes meses, con los planes de ajuste de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, con sus globos sonda siempre que al final acaban siendo titulares. En definitiva, que nos vamos a marchar en esta semana con cierto tinte también de interrogación en cuanto a la economía, pero es que no podía ser de otra manera. Es que estamos en una situación realmente de incógnita tras incógnita dentro de la crisis económica. Así es. Don Fernando Sicre, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Así está la situación? Bueno, pues yo el otro día, como no me hicisteis caso, no me pusisteis la copita esa que pedí de amontillado, después de escuchar lo que escuché, que son las desgracias domésticas habituales que desgraciadamente existen aquí en España y en Andalucía, cuando llegué a mi casa me tomé esa copita, vi el periódico y comencé a ver que había al menos noticias que no eran tan malas como el día anterior. No sé si tuvo efecto en este caso el amontillado, el alcohol de 18 grados que es el amontillado, pero lo cierto es que yo me puse ciertamente optimista, porque era, lo ha dicho antes Fran... me pasa también, Fernando, a veces, me tomo alguna cosita y me pongo... Sí, te pones optimista, pero el optimismo se corroboró cuando leí la prensa. Te animas hasta leyendo el Boja con una amontillado. Hombre, la prima, el IBE subía, la prima de riesgo bajaba, eso aunque parezca que, bueno, que a la gente, a los mortales, ni nos va ni nos viene, eso es muy importante, que eso al menos son noticias que en un futuro inmediato, en el corto plazo, pueden ser muy beneficiosas para poder terminar el año en condiciones aceptables por parte en relación con las finanzas públicas, lo cual es una buena noticia. Bueno, don Andrés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Agustín y cuadrilla. Esto es agua, ¿no?, lo que tenemos ahí. Sí, esto es agua de momento, por eso no estoy del todo tan optimista como Fernando. Y yo lo que sí veo que es una certeza que se va confirmando todas las semanas, que cada semana es mejor que la que viene. Es el único optimismo que yo suelo ver en la semana, que la semana suele ser mejor que la que viene. Y bueno, estamos haciendo todos un máster de economía. Yo creo que hasta ahora nadie, o sea, cualquier ciudadano le preguntaba hace unos años de cualquier magnitud económica y término económico y estaba absolutamente perdido, y ahora da gusto, ¿eh? Yo hubiera firmado por no saber tanto, ¿eh? Te lo aseguro. Yo creo que nos hubiera ido a todos mejor si Pero no nos ha hecho un máster intensivo, sí, ¿eh? La prima de riesgo, los cocos, lo otro. La verdad que esto nos ha puesto al día en economía, por lo menos nos ha puesto, eso sí. Yo no sé, pero yo he vivido en tensión con los 500 y pico puntos. Sí. Ya ha bajado y yo estoy mejor. O sea, es impresionante. Me ha afectado, me ha afectado. José Luis, ¿esto es normal o voy a tu consulta? Bueno, no, por favor, no vayas a mi consulta que por ahora está la cosa ya cada vez más complicada. Buenas tardes, Agustín. Muy buenas. Bueno, yo no me quiero agarrar a datos, principalmente, aunque ahora hablaremos de ello, porque creo que al fin y al cabo después va la realidad diaria, y esta semana lo estáis comentando con las llamadas de personas que han hecho este programa, es donde se ve realmente el día a día. Me parece muy bien que todos nos animemos cuando, como tú dices, la prima de riesgo baje y demás, pero después va la realidad diaria.
Y la realidad diaria de la mayoría de las familias andaluzas sigue siendo roza, creo que se puede decir a veces lo trágico ya. Hay mucha desesperanza, por eso te he dicho que la consulta, si quieres, la dejamos para mucho más adelante, con servicios sociales cada vez más recortados, no solo, porque solo parece que cuando se habla de temas sociales nos centramos en educación y sanidad. Es muy importante temas como las ayudas a la ONG, la atención al tema de la dependencia, que al fin y al cabo es lo que necesita el ciudadano para muchas veces poder levantar cabeza, y de ahí se sigue recortando. Y la sensación de asfixia, Agustín, aunque vamos a intentar ser optimistas porque hoy es viernes, cada vez mayor. Claro. Una especie de barómetro, ¿no? Cuando se recorta de ese tipo de servicios sociales tan importantes, pues ahí te das cuenta que la situación no es que al final es donde el ciudadano de a pie es donde va a tirar, es lo que va a necesitar. Le podemos hablar y vamos a intentar lanzar el mensaje, como insisto, que hoy es viernes, vamos a intentar acabar con un mensaje optimista, pero al fin y al cabo lo que se encuentra es que no se llega al fin de mes, que recursos que antes podía y había, ahora no los hay, que cualquier cosa se hace un mundo, y eso empieza a ser, creo yo, muy muy peligroso. Tenemos que ser conscientes de dónde nos puede llevar eso. Lo malo es que llegamos todos con nuestra emoción por cambiar el curso de las cosas, pero al final yo creo que no lo conseguimos, ¿no? Porque al final te llega la entidad de turno, el Standard & Poor's, el Fitch de turno, y te dice, mire ustedes, es que resulta que están ya al borde del bono basura, que España tiene que seguir mejorando. Y digo, bueno, pues denos un poco de aire por lo menos, ¿no? Yo creo que nos lo merecemos, o sea, merecemos una cierta alegría, y todavía tenemos que pensar que tampoco somos de los más desfavorecidos de alguna forma en el panorama europeo, porque vemos que hay países que realmente lo han pasado y lo siguen pasando peor que España, países ya rescatados en el entorno euro, y sin embargo tendremos que pensar que todavía tenemos algo de suerte. La situación realmente pues es muy mala. Sí, pero no tiene que venir Standard & Poor's y Fitch a decir lo que nos está pasando, sino que personas allegadas al propio gobierno, cada uno dice una cifra, con lo cual desconciertan a los mercados y nos desconciertan a todos. Es lo que, menos mal que el señor Rajoy, que es un señor con templanza, con paciencia probada, como buen gallego, y ha dicho que mientras no se hagan las auditorías externas de carácter internacional, que están ya prácticamente al caer para el mes que viene, pues ya se diera una cifra definitiva. Pero claro, cada uno va diciendo una cosa, pero que no son las agencias de rating. En lo económico, que él parece haber tomado las riendas también de incluso las propias comparecencias, ¿no? Que él hace suyos cada uno de los problemas, cada uno también de los logros, cada uno de los avances que puede haber dentro del terreno económico. Es verdad que tiene esos ministros, como son Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, cada uno, por un lado la economía, por otro lado la hacienda, también la figura de Fátima Báñez en el área de empleo, pero que parece, no sé qué pensáis, que Rajoy también ha dicho yo tomo las riendas de esto, incluso dando la cara, que no explicando muchas de las medidas. ¿No, sí. Es que ya lleva unos cuantos años, esto lo hemos hablado aquí en más de una ocasión, y yo creo que volveríamos otra vez, ¿no?, al talón de Aquiles de la comunicación del gobierno central, que yo creo que la tiene y además grave, pero es que menos, ¿no? Que menos que sea el presidente del gobierno, en este caso, el que dé explicaciones, y ojo, no solamente en la sede del Partido Popular, sino también explicaciones en el Congreso. Y yo creo que urge, porque es una urgencia y porque la sociedad lo demanda, que en casos como Bankia, pues que se abra una investigación clara y contundente en el Congreso de los Diputados. Además, una de las grandes apuestas de Rajoy fue la transparencia, y se ha querido hacer una ley de transparencia. ¿Qué más transparencia que en un caso que ha empapado a pie de calle y que todos los ciudadanos están deseosos de saber de por qué Bankia se pasa de una necesidad de capital de 4.300 millones de euros a 23.500? Y si Rato tenía un plan de saneamiento de 6.000 millones, ¿por qué la inyección son de 23.500? Yo creo que es fundamental que quien coja el toro por los cuernos sea el presidente del gobierno, que es el máximo responsable, y sobre todo creo que en este momento es crucial y clave la transparencia, porque determinadas medidas, si se explican bien y si se hace pedagogía y si se hace política como si fuera una urna de cristal, pues yo creo que los ciudadanos lo entienden de otra forma. Quizás siguiendo también, Andrés, la línea que se marcaba desde el primer momento, porque el propio Mariano Rajoy y también parte de su gabinete desde el primer momento dijeron que lo iban a contar todo de una forma muy clara,
Si tú recuerdas las primeras decisiones, que eran decisiones durísimas, decisiones de ajuste, decisiones muy importantes en lo económico, decíamos, oye, qué alegría que este gobierno esté instalado también en la verdad y en llamar a las cosas por su nombre, porque lo que necesitábamos en ese momento era sobre todo que dijesen las cosas meridianamente claras. Es decir, España no va en absoluto bien, España va a una hecatombe si no tomamos determinadas actitudes. Y parece que esos comienzos, Fernando, eran realmente buenos. Yo veo últimamente a la señora Merkel esta última semana con la cara como si tuviese problemas gástricos. Se sigue dando paseos en barco. Y lo digo, iba a decir estreñida, pero es un poco fino, problemas gástricos, porque precisamente por lo que decía Rajoy antes de ayer, cuando decía que él no puede decir nada, simplemente, con lo cual yo creo que ha dejado descolocado. Pero yo creo que es lo lógico, cuidado, porque lo que no se puede está diciendo cifras cada día, lo cual es absurdo. Si Merkel tiene cara de tener cierta astringencia y está colocando la deuda al 1,15% y nosotros el bono a 10 años a un 6%, no sé qué cara tenemos que tener nosotros, ¿eh? Pero de todas formas, yo estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Vamos a ver, el tema, cuando la ciudadanía está tan harta ya, está tan cansada y vuelvo a insistir, vamos a bajar un poquito a esas llamadas que habéis recibido esta semana, ¿no? Los gestos son muy importantes. Los gestos que transmite la clase política deben ser gestos muy claros, muy directos, y además que dé sensación de que las cosas se están haciendo. Y eso yo creo que no está ocurriendo. Tú has sacado el tema de Bankia. El tema de Bankia, bueno, pues al final parece que no va a comparecer absolutamente nadie, todo va a quedar, como siempre, en una comisión política, y bueno, eso a los ciudadanos no nos da esperanza ninguna. Si después, en vez de Bankia, pasamos a hablar aquí en Andalucía el tema de los ERE, pues bueno, ya sabemos que ni Griñán va a ir al Parlamento a dar explicaciones, tampoco Chávez. Todavía no está decidido. Esto tendrá que ser el propio Parlamento el que decida. Ni está decidido a nivel nacional, ni tampoco. Sí. Yo espero y deseo. Yo te hablo de una sensación. Yo espero y deseo que ocurra a nivel nacional, y tengo el pálpito que al final se verán abocados a que haya una. ¿Sabes lo que ocurre? Comparecencias en el Congreso, y desde luego no sé, yo no descartaría del todo que fueran al Parlamento andaluz. Yo os lanzaría una pregunta. Yo puedo estar muy confundido y probablemente, os insisto, hablo desde la distancia, ¿eh? ¿De verdad realmente creéis que la ciudadanía, ese tipo de comisiones de investigación hechas en Parlamento y dirigidas por políticos, les supone algún grado de confianza? Bueno, más que de confianza, yo creo... Al final parece que todo es algo que mueven las fichas ellos y punto. No, pero yo creo que la ciudadanía, como tú dices, necesita ver que al menos hay un movimiento que quiera poner, por lo menos, en claro todo lo que ha ocurrido. Si hay un asunto como menos, o sea, cuanto menos turbio, lo menos que podrá hacer el ciudadano será ver que se están articulando una serie de mecanismos para que eso se aclare. Pero eso se podría haber obviado con la comparecencia inmediata. Pues por ejemplo. En lugar de, y en su día, si procede, pues hacer la comisión. La gente necesita una explicación. Cuando a la gente le va a costar más de 500 euros por persona el desaguisado en Bankia, la gente necesita que se dé una explicación. ¿Ese es el cálculo que tú has hecho, Fernando? Sí, 500 y pico, 23.000 millones, entre todos sale a 500 y pico de euros. No, y lo que tenemos en la recámara, Fernando. Bueno, eso aparte. Porque tenemos ahí un agujero que esto... No, me refiero a Bankia solo. Claro, por eso, pero es que es lo que tenemos ahí en cola, porque además las estimaciones van desde 40.000 millones hasta 120.000 millones. Que yo creo, y además creo que lo apuntaba muy certeramente antes, Fernando, cuando apuntabas a las consultoras independientes que tienen que finalizar ese trabajo ya a finales de este mes. Yo creo que va a ser un punto clave, una vez que ya digan y certifiquen de cara a los organismos internacionales, el agujero financiero es X. Y esta es la cifra que necesita, y ya se verá si se articula a través de una ayuda meramente financiera, y eso o no, o se requiere una intervención de mayor calado, lo que sería una noticia casi trágica para España. Pero desde luego cerrar la incertidumbre, lo que creo es que no podemos estar con este baile de cifras permanentes y la incertidumbre de no saber, porque de cara a los mercados, quien vaya a invertir, por ejemplo, en España, dice, bueno, es que yo no sé si el agujero es de 40 o de 120, es que yo no sé si la necesidad de capital... Eso lo ha dicho Fernando hace meses. Y yo creo que la incertidumbre... Claro, y Fernando, que se conoce el paño económico porque es experto más que nosotros, yo creo que el peor virus que puede tener la economía es la incertidumbre. Pero fíjate, ayer yo escuchaba a González Pons, que yo pensaba que se había exiliado. No, está plenamente activo. En África, en Botswana, por ahí, pero no, está aquí otra vez. Yo lo vi ayer en la tele.
Y comentó una cosa que a mí me sorprendió y en el fondo lleva razón. Y yo creo que esa es un poco la semblanza que transmite ahora mismo Merkel. Y es por lo siguiente. Él decía, que a mí me sorprendió cuando lo dijo textualmente, que España no tenía un problema, que lo tiene es Alemania. Es que si España hace el crack, el primer problema lo tienen los bancos alemanes. Eso es así. Y el problema, Merkel está apretando, pero sabe que como apriete más, ya esto es irreversible. Por eso yo creo que ha llegado al punto en donde ya no puede apretar más y ahora tiene que dar marcha atrás. Por imperativo también de tercero. Yo ahí creo, vamos, bajo mi modesta opinión, Fernando, creo que a Alemania le llegarán los cascotes de la explosión española. La explosión está en España, no está en Alemania. Claro, por eso digo que... Pero repercute directamente... Sí, hombre, pero el problema lo tenemos nosotros. Sí, pero exactamente. Pero González Pons decía... Sí, por eso a mí me sorprendió las declaraciones de González Pons. España no tiene un problema, el problema lo tiene Alemania. Bueno, que eso es relativo. Como ingeniería terminológica y verbal está muy bien. Como estrategia política puede, pero la realidad es que es cierto que posiblemente eso sea un poco también el fundamento del por qué esta señora ha empezado a dar algo marcha atrás, entendiendo que es que tú puedes apretar si tú quieres llevar la cosa a un camino aceptable hasta cierto punto. Como aprietes más de la cuenta, revienta al contrario. Pero fijaos que ahí sí estaría con lo que apuntaba antes José Luis en la macro y en la microeconomía, ¿no? Que esas cifras de la macro realmente, como decía antes Andrés, pues estamos en pleno curso de este máster acelerado en economía, pero en las cifras de la micro, de lo que nos interesa a los ciudadanos del día a día, realmente no le vemos demasiada explicación a esas cifras, ¿no? A las grandes cifras de la economía. Y ahí en ese tono didáctico yo creo que nos vamos a quedar con las ganas, precisamente porque lo que se está fundamentando ahora en la macro repercutirá en la micro. Claro, porque esto lo que pasa es que cuando se lanzan las cifras, yo creo que también porque nos perdemos, no tienes un marco de referencia. Pasando de un determinado número de millones, estamos ya a una cifra totalmente estratosférica que para el que está en su casa haciendo el puchero, pues aquello no cabe. Y fingimos que nos enteramos, porque realmente... Sí, claro, dice, bueno, 23.500 millones de euros, ¿esto cuánto es? Pues miren, señores, para un presupuesto entero para el funcionamiento de Andalucía, el presupuesto andaluz, el último, este que tenemos vigente, son 32.000 millones de euros. 32.000 millones de euros, un presupuesto para toda la maquinaria de una comunidad. Pues más de 2/3 es lo que va a requerir Bankia. Sí. Estamos hablando de... O sea, si esto lo contextualizamos, lo enmarcamos en una referencia, estamos hablando... Claro, lo que pasa es que la cifra se lanza y dice 120.000 millones de euros o 30.000 millones. Ya llega un momento en el que la vista, como cuando uno mira al infinito y ya, pues la estrella igual puede estar a 300.000 kilómetros. Sí, pero hay cifras cercanas a esas cantidades para que nos pueden servir de punto de referencia. El servicio de la deuda está sobre 30.000 millones. La nómina del desempleo, lo que paga el Servicio Público de Empleo en el año 2012 va a ser 37.000 millones aproximadamente. Están presupuestados 30 y tantos mil, pero al final se quedará sobre 37.000. Es para que nos hagamos una idea del agujero que supone Bankia, que es importantísimo dentro. Otro ejemplo, 69.000 millones son el fondo de nivelación, el fondo de reserva de la Seguridad Social. Lo que ocurre es que, y esto es una noticia que en fin, también ha trascendido esta semana, y lo decía el secretario de Estado de la Seguridad Social, que en julio, por problemas, lo indicó con un eufemismo, como hacen siempre normalmente los políticos, en vez de asumir la realidad sin más, que habrá que echar mano del fondo de reserva de oro de las mutuas, que son 4 o 5.000 millones de euros, para solventar problemas de tensiones de tesorería. Es decir, que no hay dinero líquido en el momento para poder hacer frente a las pensiones, lo cual se va a solventar. 4 o 5.000 millones, eso no es nada en comparación con el problema de tesorería, ya esto es entrar en conceptos más técnicos, pero se ve a nivel nacional y también se ve a nivel, por bajar la pelota al terreno andaluz, en el plan de reequilibrio económico-financiero 2012-2014 que envía la Junta y que se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ahí el remanente de tesorería había bajado en un año, en el último creo el que estaba computado, que era el del 2011,
final de 2011 en comparación con el 2010 y baja un 70%. Remanente de tesorería, que es al final lo que a ti te queda entre ingresos y gastos y es lo que te permite hacer frente, pues por ejemplo, si estás pendiente de certificaciones porque las ayudas europeas llegan una vez que tú certificas, pues mientras tanto tú puedes adelantar y tienes, digamos, esa, aunque sea esto extrapolado a términos macros, esa calderilla con la que va jugando el gobierno andaluz, ¿no? Pues si a ti, donde yo veo el problema fundamental es, si tú tienes al límite el remanente de tesorería, que es el caso, y no conocemos el de 2012, sino conocemos a finales de 2011, y además no tienes posibilidad de colocar la deuda, porque no tienes posibilidad de colocar la deuda, oye... No, lo que pasa es que casi todo el fondo de reserva de las pensiones de la Seguridad Social está invertido en deuda pública, una gran cantidad de ellos. Por eso se va a echar mano del fondo de las mutuas, que a fin de cuentas las mutuas es parte integrante, son entidades colaboradoras del sistema y por lo tanto parte integrante. Lo que pasa es que, bueno, eso tiene una finalidad muy puntual y concreta en relación con la prevención de riesgos laborales. No está diseñado y pensado para este uso, pero bueno, en situaciones de emergencia, lógicamente, y por los problemas de esas tensiones de tesorería que predeterminan un remanente que está bajo mínimo, por las circunstancias. Situaciones de urgencia, Fernando, que desgraciadamente... Apasionante el tema de hoy, ¿eh? Impresionante. Vemos cómo la gente se va enganchando al programa. Le vamos magnetismo, la tesorería, Agustín, tensión en los mercados. Agustín, no nos Oye, digas... chicos, vamos a adelantar un poquito el ánimo. No nos digas esto, que estamos aquí en pleno tono didáctico de viernes por la tarde. Bueno, vamos a cambiar, venga. Pero aquí lo que no nos puede enganchar es el eufemismo hablando, ¿eh? No pido que aparezca aquí con Matamoros, pero macho... Entre Kiko Matamoros Agustín está diciendo muy claramente. Hay un punto medio. Permitidme hablar José Luis, por Dios. ¿Por qué no volvemos a la Moncilla? Venga, no sacasme tanto el tema de alcohol, como sabéis trabajado en el tema de alcoholismo, y entonces voy a... Sí. Vamos a volver a la señora del puchero, como tú decías. Bueno. Vamos a ver. Claro, porque es que a esa señora del puchero es después la que estos datos... Nada más que hacen es asustarla. Estas grandes cantidades lo que hacen es, además de marearle, es darle una sensación de inseguridad brutal. Vamos. Claro, y después se enfrenta, os vuelvo a repetir, al día a día. Y en el día a día no hay cifras macroeconómicas, lo único que hay es que no se llega a fin de mes, que lo que antes se cubría ahora no se cubre, que determinadas preocupaciones a nivel, os vuelvo a repetir, y permitirme que siempre esté con la misma historia, ¿no? Pero bueno, uno habla en lo que trabaja, ¿no? Es decir, la persona que viene a la consulta de un sitio de drogodependencia o de asuntos sociales, estas cifras, perdonadme la expresión, es que le resbalan. Con lo cual, el mensaje que le debe llegar a esa persona es que al menos ciertas cosas se van a seguir trabajando. Lo que pasa que yo creo que para entender lo que pasa, digamos, a vuelo rasante, hay que entender lo otro, porque está derivado. No entenderme que no sea importante. Claro, no solo entenderlo, sino además si no se entiende lo otro, por supuesto, ¿verdad? Difícilmente es explicarlo, porque todo tiene una... O sea, está directamente conectado, quiere decir que lo que pasa, que haya 400.000 familias, como hay en Andalucía, que con todos sus miembros en paro, que es una cifra absolutamente dramática, pues todo está relacionado con la crisis financiera que hay a nivel nacional, con todo este problema del agujero brutal de las cajas y de los bancos, con que el Banco Central Europeo no nos haga ni caso y no nos eche el capote que necesitamos. Al final todo está relacionado. Pero el dato de Fernando, que nos va a costar el tema de tesorería 500 y pico euros. Pero a mí lo que más me sorprende de todo esto es lo que aparece en los medios de comunicación esta semana en relación con la encuesta del CIS, en la que los andaluces, de forma mayoritaria, entienden que estamos mejor en Andalucía que en el resto de España. Los andaluces. Suele pasar, ¿eh? Eso a mí me ha sorprendido. Vamos a ver, si en momentos de plenitud económica, como ocurrió en el año 2007, en todo el Estado y por lo tanto también en Andalucía, aquí tenemos unos niveles de desempleo que no son aceptables. Resulta que cuando estamos en plena crisis, en el momento peor de la crisis, por el tiempo transcurrido ya, evidentemente estamos en una situación que es absolutamente insostenible. Pero es que hemos creado... El gobierno andaluz en 30 años ha creado una sociedad absolutamente dependiente de la propia administración. Y claro, cuando la cosa viene abajo, resulta que es imposible la cobertura social porque simplemente no hay dinero.
Vamos a hacer la primera pausa, si os parece. Después vamos a escuchar también a Almudena, que nos va a hacer el resumen de la semana, y escucharemos algunas llamadas que hemos estado recibiendo y que recibimos de vosotros, ¿vale? Volvemos en nada, no os mováis hasta ahora mismo.